En silencio. No, ya no. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Maldonado, ¿nos puede escuchar? Hola. Buenas tardes, doctora. ¿Nos puede escuchar perfectamente? Ya, vamos a empezar. Muy buenas tardes, doctora Bella Maldonado. Buenas tardes. Mucho gusto y es un placer tenerla en esta tarde como nuestra invitada especial. La doctora Bella Maldonado es una profesional con una muy vasta experiencia en el trasplante de médula. Estamos hoy nuevamente en una nueva charla, en un nuevo conversatorio a través de Pausa por una buena causa, donantes de plaquetas, y asimismo este año se está fortaleciendo este gran mensaje y esta gran lucha en apoyo a las personas y a los niños principalmente con cáncer. Hoy nos acompaña, como lo mencionaba hace un momento, la doctora Bella Maldonado, y vamos a hablar de un tema muy importante, como es el trasplante de médula. Doctora Bella Maldonado, bienvenida, buenas tardes. ¿Nos puede explicar un poco qué significa hablar de médula? Bien, buenas tardes. La médula ósea realmente es la parte grasa que se encuentra dentro de los huesos de nuestro organismo, especialmente los huesos largos y muy especialmente el de la cadera, que es el hueso más ancho y de mayor espesor que tenemos en nuestro organismo.
en su interior, a su vez, hay una cantidad de células que se llaman células madre o células progenitoras o células stem o troncales, como le quieras llamar, que son quienes dan lugar a la formación de las células de la sangre. Son las células progenitoras hematopoyéticas, le llamamos, o sea, las madres de todas las células de la sangre, las que van a dar lugar a la formación de ellas. El trasplante de médula ósea, terminología poco usada actualmente, puesto que inició con ese nombre como trasplante de médula ósea, porque en aquella época, más de 50 años ya hace, que solamente podíamos utilizar como fuente de células madre la médula ósea propiamente dicha. Entonces teníamos que, para abordarla, para llegar a ella, teníamos que hacer numerosas punciones en la cadera del donante, poder llegar hasta 200 punciones para extraer toda la médula y poder administrársela al paciente, ¿verdad? Entonces por eso se llamaba trasplante de médula ósea. Actualmente, más propiamente, se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque ahora la fuente ya no solamente está en la médula del hueso, sino que esas mismas células progenitoras hematopoyéticas de la médula podemos obtenerlas desde otras fuentes, como por ejemplo la sangre periférica conectando a un paciente a una máquina, al donante a una máquina separadora de células, a la cual le ordenamos de manera selectiva que extraiga solamente las células que le obligamos a producir, porque previamente le hemos administrado una medicación que obliga a la médula a producir demasiadas células medulares, demasiadas células progenitoras, de tal forma que no caben en la médula ya y pasan al día 5 de administración, pasan a la sangre y entonces allí nosotros extraemos esas células que son las que vamos a administrar al paciente. Entonces ya esa es otra fuente, por eso ya no se llama solamente de médula ósea. Y otra fuente también es las células de la sangre del cordón, que también son las células progenitoras, que sirven igualmente. Son las mismas células madre que utilizamos en el trasplante. Entonces, como ya tenemos más de 3 fuentes de las células, entonces se llama trasplante de células hematopoyéticas o progenitores hematopoyéticos. Ya no solamente le decimos de médula ósea. Perfecto, doctora. Creo que está muy clara la explicación acerca de lo que es la médula ósea, lo que significa hablar de la médula ósea. Y aquí surgen otras preguntas, doctora. Vamos a hablar un poco sobre las células madres sanguíneas y para qué sirven. Nos gustaría conocer la respuesta de esa pregunta. ¿Qué son las células madre, doctora Bella Maldonado, y para qué sirven? Ya, las células madre realmente son las células progenitoras de las que le hablaba hace un momento. Las células progenitoras o células madres no solamente están en la médula ósea, o sea, no solamente son hematopoyéticas, no solamente son de la sangre. También hay células madre en diferentes tejidos del organismo, entre ellos piel, el tejido graso, etcétera. Hay diferentes sitios de donde se puede obtener en los dientes también células madre. Pero en este caso yo me voy a referir a la célula madre hematopoyética porque es la que va con el trasplante del que vamos a hablar a continuación. Entonces, la célula madre hematopoyética es realmente la célula progenitora que da lugar a la formación de células de la sangre. Para ello, las células tienen que pasar por algunos estadios madurativos que le llamamos, por alguna maduración, algún proceso de maduración, hasta llegar al estadio maduro que ya pasa a la sangre en forma de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la célula madre es una célula pluripotente o pluripotencial que le llamamos, que quiere decir que tiene la facultad de formar otras células, de dar lugar a la formación de otras células. Una célula muy versátil que ayuda mucho al momento de usarla como terapéutica. Perfecto, doctora. Y en el tema de las importancias que hay al momento de la donación, ¿no? Sabemos que es muy importante tener esto claro, pero ¿por qué es importante la donación de médula ósea? ¿Por qué es importante crear esa cultura de donación, principalmente de médula ósea?
Bueno, realmente, como ya nos vamos a dirigir solamente a lo del trasplante, ¿qué es realmente el trasplante de médula ósea o el trasplante de progenitores hematopoyéticos? El trasplante no es más que la administración de quimioterapia, de una medicación que la conocemos con el nombre de quimioterapia, que va destinada a matar la célula maligna que está afectando al paciente. ¿Quiénes son los pacientes que se trasplantan? Los pacientes que se trasplantan la médula son aquellos que tienen afectada la médula, como por ejemplo las leucemias agudas, las leucemias crónicas de cualquier tipo en algún momento pudieran llegar a necesitar administrarse un trasplante hematopoyético. Y también algunas enfermedades no malignas que también requieren para poder tratar esa enfermedad que está aquejando. Entonces, para ello, el trasplante, ¿qué es lo que hace? Administrar una cantidad de medicación de aquella que es la quimioterapia indicada para esa enfermedad, y con ello matamos las células que están aquejando al paciente y también formamos un espacio en la médula del hueso donde vamos a colocar unas células nuevas medulares que permitirán la regeneración de esa médula y la producción de nuevas células medulares que permitan al paciente formar nuevas células sanguíneas. Entonces, ¿en qué consiste realmente el trasplante? En administración de altas dosis de quimioterapia con reposición de células obtenidas o desde el paciente o desde un donante, que en este caso sería un hermano histocompatible o idéntico, como le llamamos. Necesariamente tiene que ser alguien, para ser compatible totalmente, tiene que tener alguna correlación sanguínea, dice usted, por ejemplo, de hermanos. ¿Eso es obligatorio? Ahora, el donante puede ser un hermano, hay donantes emparentados y donantes no emparentados. El donante emparentado, que es el idóneo en el caso de las leucemias, cualquiera de ellas, y las enfermedades malignas de la médula, como el mieloma, el linfoma, cualquier otra patología maligna, es el alogénico emparentado. ¿Qué quiero decir con ello? Un donante que es compatible con el paciente, HLA compatible. HLA es un examen en el cual cuantificamos los alelos, un examen sencillo en sangre que nos hace ver si el paciente es compatible y qué grado de compatibilidad tiene con el donante. Ese es el halogénico emparentado, pero también hay el halogénico no emparentado, en el cual el paciente es o hijo único o tiene muchos hermanos, pero ninguno de ellos es compatible con él, y entonces tenemos que entrar sus resultados de HLA en algún banco de donantes a nivel internacional y buscarle a alguien que no tiene nada que ver, que a lo mejor está al otro lado del mundo, pero que es compatible, que maneja o tiene o cuenta con los mismos alelos que tiene el paciente. Y entonces en ese caso, pues el paciente tendrá que trasplantarse con esas células obtenidas de otra persona que no tiene nada que ver con él, pero que es compatible, gracias a Dios. Entonces, allí tenemos donantes halogénicos emparentados y donantes halogénicos no emparentados. Y para el trasplante autólogo, pues las células son del propio paciente, ¿no? Obtenidas directamente desde su cadera o desde la sangre periférica. Perfecto, doctora. Ha surgido algo muy interesante, que usted hablaba de buscar esto en espacios internacionales. Quizás el Ecuador cuenta con algún plan a través de alguna política pública que fortalezca, o contamos con bancos para células óseas, para trasplante de células óseas. No, realmente nosotros aquí en el país no contamos con un banco público, que sería lo ideal, ¿no? Un banco público de progenitores hematopoyéticos. No se cuenta con ello. Hay bancos privados de progenitores hematopoyéticos obtenidos desde la sangre de cordón umbilical, pero de las otras fuentes no tenemos. Realmente eso no es lo que realmente aspiraríamos nosotros. ¿A qué se aspira? Se aspira a un registro de donantes nacional que pueda participar también con los bancos internacionales. ¿A qué me refiero con ello? A que no necesito que el paciente
venga y me deje su médula. Necesito que el paciente venga, se chequee conmigo el HLA, nos quedemos con el HLA de él guardado, y entonces cualquiera de mis pacientes que requiere un trasplante halogénico, pues tendría yo el registro para buscar cuál de ellos es compatible el HLA con mi paciente. Entonces solamente queda registrado su HLA, y claro, eso se llama registro de donantes. Eso no es un banco de progenitores hematopoyéticos o banco de médula ósea. No necesito sacarle la médula, solamente tener el registro de qué HLA tiene, y en todo caso, si alguno de mis pacientes es compatible con él, entonces yo podría llamar, porque me quedo con todos sus datos en la base de datos, y entonces yo podría llamar a ese paciente para que viniera a donar a ese donante para mi paciente, ¿no? Perfecto. Estamos hasta el momento con la doctora Bella Maldonado tratando el tema del trasplante de médula ósea. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo en este preciso momento a través de nuestros espacios digitales que pueden realizarles preguntas a la doctora, pueden escribir también a través del chat o en nuestras plataformas de Facebook y nuestra página web. Doctora, usted hablaba de los donantes, doctora Bella Maldonado. ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo, donantes? ¿Qué características, además de las que me había mencionado, qué otras características importantes se necesitan para ser donantes? Un donante en general, así sea solamente de sangre, debe cumplir con ciertas características clínicas, como por ejemplo, debe tener más de 18 años de edad y menos de 65, hemos puesto. Sin embargo, en los progenitores hematopoyéticos puede ir desde que nace, ¿no? Desde que nace puede ser donante. Desde antes de nacer, desde el cordón ya lo puede donar. Una vez que nace, pues sí, ya las células, una vez que nace, ya las células son adultas, las células madre ya son consideradas adultas y por tanto ya tienen antigenicidad y ya necesitan chequearse el HLA de manera estricta. Con las células de cordón, nosotros muchas veces hasta preferimos. ¿Por qué? Porque son células un poco inmaduras y por tanto no son muy antigénicas y no ofrecen mucho rechazo al momento de administrarlas. Por ello, uno puede jugarse con algo de incompatibilidad entre el donante y el paciente. Pero una vez que nacen ya, los niños ya todos tienen células madre adultas. Entonces esas ya son más antigénicas y ya requiere mayor compatibilidad. Si pudiera ser 100%, o sea 10 de 10 o 12 de 12, ser compatible para que haya menos chance de rechazar las células al momento del injerto. Tiene que el donante estar libre de enfermedades infectocontagiosas que pudieran transmitirse con la sangre. No tiene que tener enfermedades malignas preexistentes y claro, tiene que estar en condiciones clínicas de donar. Las comorbilidades tipo diabetes, hipertensión, todas ellas pues limitan la donación al momento de la extracción. Entonces, un donante ideal es, mientras más joven se es, pues mejor la célula es mucho más versátil, mucho mejor, está en mejores condiciones para la donación. No tener enfermedades infectocontagiosas tipo HIV, hepatitis de cualquier tipo, Chagas, LUES, etcétera, que nosotros hacemos el chequeo previamente para declararlo idóneo. Y la característica más importante es de que sea compatible con mi paciente. O sea, si no hay compatibilidad, pues no hay para qué chequearlo, o sea, no hay para qué ver. Y luego, pues hay características que también las vemos al momento de la donación, como por ejemplo que tenga un buen corazón, una buena función cardíaca y respiratoria también, porque va a ser sometido a una máquina que igualmente maneja un volumen extracorpóreo de sangre al momento de la extracción. Doctora, algo muy importante, teniendo en cuenta el contexto sanitario en el cual nos encontramos, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, en caso de que alguien haya sufrido, por ejemplo, del virus que nos ha afectado, del COVID-19, posterior a superar esa enfermedad, ¿puede ser catalogado como un posible donante de médula? Pues sí,
Nosotros, de hecho, desde la pandemia para acá, desde marzo, sí hemos establecido ciertos protocolos que son exigidos, son requeridos, como por ejemplo, tanto al paciente como al donante hacemos el chequeo doble de PCR en tiempo real para ver si no aqueja del virus en este momento. Y luego también, si es que ya ha pasado, si es que ha sido ya y ya tiene anticuerpos, pues mejor todavía, ya no tenemos ningún problema para aceptarlo. Más problema hay si es que no ha padecido del virus y en este momento pues está en capacidad de adquirirlo. Entonces allí sí nosotros tenemos que chequear bien de que no esté en curso una afectación y esté asintomático, ¿verdad? Porque claro, al momento de nosotros trasplantarlo con la administración de la quimioterapia de la que les hablaba hace un momento, pues bajamos todos sus valores hematológicos y con ellos sus defensas, sus glóbulos blancos, pues los barremos todos y se queda indefenso el paciente más o menos por un lapso de 10 a 12 días. Y por tanto, claro, si es que él está afectado con el virus, pues tiene muchas más facilidades de causar catástrofe en el paciente. Entonces, que si contraindica el trasplante en aquellos que han padecido en marzo, en abril, en mayo de COVID, pues no contraindica, siempre y cuando ya él esté negativizado sus anticuerpos inmunoglobulina M y tengan más bien positivo su inmunoglobulina G, que son los que quedan de recuerdo inmunológico y son anticuerpos que más bien defienden contra. Doctora, en este momento ha surgido una pregunta por parte del público presente y es de Cristel Briones, que nos pregunta lo siguiente. Ella, bueno, estaba hablando usted hace un momento de las personas que podían ser donantes. Y me gustaría volver a enfatizar ese tema. Por ejemplo, ella nos pregunta, ¿qué pasa si no tiene hermanos? Porque la hija de Cristel desea realizarse un trasplante y ella es hija única, pero está embarazada de otra persona que no es el mismo padre de la primera hija. Entonces nos gustaría saber qué se puede hacer ahí. Ya. Cuando el paciente es hijo único, o sea, los trasplantes son de dos tipos realmente. El trasplante autólogo, que es hecho con sus propias células, y el trasplante alogénico, que es hecho con un donante. Hace un momento les explicaba que el alogénico a su vez puede ser de donante emparentado y de donante no emparentado, ¿verdad? El del donante emparentado puede ser con un hermano HLA idéntico, si es que lo tiene, y si no, si es que es hijo único o si tiene un montón de hermanos y ninguno es compatible con él, pudiera optar por un haploidéntico, un trasplante alogénico de tipo haploidéntico. ¿Qué quiero decir con ello? Que pudiera compartir alguno de los haplotipos de su HLA, de su estudio de HLA, con su padre, con cualquiera de sus progenitores o con sus hermanos, así fueran estos medios hermanos. Con que tenga una alta compatibilidad de su haplotipo, con que compartan un par de haplotipos, pues se podría hacer el trasplante haploidéntico. En el caso que hace la pregunta la señora Cristel, pues si es hija única, lo que tenemos que hacer es estudiar a su núcleo familiar, o sea, estudiar a la mamá, al papá, hacer el HLA, a la mamá, al papá, a la paciente. Y en este caso, si está por nacer, pues lo que tendríamos es que extraer esa sangre de cordón y luego chequear su HLA para ver si pudiera ser compatible. Yo más diría que el cordón pudiera ser más compatible que, o sea, utilizarla como células de cordón podría ser de mayor utilidad porque, como les explicaba hace un momento, son más inmaduras y causan menos reacción de rechazo al momento de la administración. Entonces, eso es lo que yo le aconsejaría a ella, que en todo caso hiciera, si es que está en el hospital de Solca, pues hiciera la conexión con nosotros, porque nosotros mismos nos encargamos de hacer la extracción de esa sangre de cordón y luego hacer la compatibilidad para ver si nos sirve para un trasplante de cordón. Perfecto, estimada doctora Bella Maldonado, esperemos que la haya podido un poco más direccionar a nuestra, y si es que, nuestra participante. Sí, doctora. Ajá. Y si es que no hubiera compatibilidad adecuada de haplotipos con sus progenitores y con su hermanita,
igualmente le queda la opción del trasplante halogénico con donante no emparentado, que también se lo podría hacer chequeando a nivel internacional con quién pudiera ser compatible, y pues esos trasplantes se van a hacer fuera. Eso también lo pueden hacer por medio de Solca. Sí. Perfecto, doctora. O sea, por medio de Solca da la aprobación para que se vaya fuera, pero es a través del convenio que la beneficia a la paciente, sea el Ministerio de Salud o la Seguridad Social. Perfecto, doctora. Tenemos una nueva pregunta de la señora Tati de Veloz, que dice, ¿un paciente con leucemia puede hacerse un trasplante sin haber recaído? Sin haber recaído. Sin haber recaído. Sí, esa es una pregunta muy importante. El trasplante de médula ósea realmente tiene sus indicaciones, inclusive en las leucemias, porque la mayoría, digo, porque tengo 15 años prácticamente trasplantando aquí en Ecuador, y lo que veo a diario es que los papitos, claro, cuando tenemos un hijo o somos nosotros mismos los pacientes que tenemos un diagnóstico de amenaza de muerte con una leucemia o con cualquiera de estos cánceres, lo primero que pensamos es, si tengo leucemia, lo primero es que quisiera trasplantarme para que borren toda esa enfermedad y me den una médula nueva, ¿verdad? Pero realmente, como les decía hace un momento, tenemos indicaciones específicas para el trasplante, inclusive si tenemos leucemias. Entonces, en las leucemias agudas, que estas pueden ser de dos tipos, sean estas linfoides o mieloides, dependiendo de qué estirpe celular ha sido la afectada. Entonces podemos tener una leucemia linfoblástica aguda y una leucemia mieloblástica aguda. Las leucemias linfoblásticas agudas son propias de los niños y de la gente joven. Todas las agudas son propias de los niños y de la gente joven. Y dentro de estas, las linfoblásticas tienen mejor pronóstico. ¿Qué quiero decir con ellos? Que ellas, mientras más niño es, esta enfermedad se cura con el tratamiento convencional que le damos a los pacientes con leucemia hasta en un 90%. No necesitan llegar al trasplante. Niños con leucemias linfoblásticas agudas de buen pronóstico, ¿ya? Que son, gracias a Dios, más del 80%. Pero para ese 10 a 20% que no tiene buen pronóstico al momento del diagnóstico, ¿qué quiero decir con ello? Que tienen translocaciones cromosómicas aberrantes malas, como por ejemplo la translocación 922, la translocación 411, etcétera, que ya la convierte en un paciente de muy alto riesgo de recaída y de muerte muchas veces. Entonces, para ellos está el trasplante. Para los pacientes que presentan, para los bebés que presentan la leucemia antes del año de edad, también ellos ya son considerados de un grupo de riesgo y por tanto ellos tienen que pasar después del tratamiento al trasplante. En los pacientes que tienen muchos leucocitos al momento del diagnóstico, pues también los tiñen de mal pronóstico al momento del diagnóstico. Al momento del diagnóstico, eso. Entonces, todos esos pacientes que ya son considerados de alto riesgo desde el momento del diagnóstico, ya el médico que lo ve, que es su hematólogo de entrada o su oncólogo de entrada, ya le va a explicar desde el momento del diagnóstico, mire, a su niño le vamos a dar, lo vamos a encasillar en tal grupo de riesgo que puede ir el estándar o el de riesgo intermedio o el de riesgo alto. Y entonces, al de riesgo alto, de entrada le va a decir, yo le voy a dar tratamiento, le voy a dar este tipo de tratamiento que es un poco más intensivo, pero usted va a ir a trasplante para que lo vayan chequeando, viendo si tiene donante, si no tiene donante, y qué opción de trasplante le pudieran dar. Porque ese paciente de alto riesgo, que ya tiene desde el diagnóstico características de alto riesgo, pues ya se va planificando un posible trasplante después de la consolidación de su tratamiento inicial. En cambio, que a los pacientes que tienen un grupo, están considerados en un grupo estándar, pues en ellos ni se les menciona el trasplante porque solamente el tratamiento convencional les ofrece ya curación. Y el trasplante queda relegado ante una eventual recaída. Entonces, en el caso de Tati de Veloz, ¿cuál sería la opción? Si el paciente ya recayó, entonces allí sí la indicación la recaída ya es una indicación de trasplante. Pero si no ha recaído,
pues dependiendo de en qué grupo de riesgo fue clasificado al momento del diagnóstico, si fue un grupo estándar, pues usted tranquila, deje a su niño o a su niña que viva con tranquilidad como una niña completamente normal, porque tiene altas probabilidades de no requerir nunca el trasplante. Si fue encasillado en un grupo de riesgo intermedio o de riesgo alto, pues entonces ya su mismo médico debe haberle explicado de que no vamos a esperar a una recaída, sino que vaya a trasplante para que le vayan buscando un donante. O sea, al momento del diagnóstico ya su médico que está atendiendo al paciente, pues ya los narra, le dice, está en riesgo estándar, solamente va a recibir este tratamiento por 3 años y se acabó el problema. Y si no, si ya está en un grupo de riesgo, pues ya lo mandan ellos mismos a trasplante para que vayamos viendo qué opción terapéutica más podemos ofrecer con el trasplante. Perfecto, doctora, recordemos nuevamente a todos nuestros seguidores, las personas que se están conectando. Sí, me gustaría que se los diga si se quedan conformes con la respuesta, porque si no puedo aclarar un poco más, no sé. También si es que estoy muy técnica, pues me lo dices, porque trato de estar lo más asequible posible para ayudar en esta charla, porque creo que es el propósito de la misma. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta que viene de uno de nuestros seguidores en Facebook. Nos pregunta Cristi Ordóñez, ¿cuál es el procedimiento a realizar al momento de yo encontrar un donante apto? ¿Qué tengo que hacer en ese momento, yo como padre de familia, que encuentre a mi donante? Bien, sí, hay muchos pacientes que vienen de provincias, o sea, vienen de Quito, vienen de Cuenca, entonces ellos allá también hay centros que realizan el HLA, entonces ya esos médicos pues ya mandan a sus pacientes chequeado el HLA, ya vienen con su donante a la mano, ¿verdad? Entonces, si ellos ya vienen chequeados y ya sabemos que son 100% compatibles con el paciente, pues ya nosotros solamente tenemos que constatar esto y ya entra directamente al estudio pretrasplante, tanto del paciente como del donante. Si el paciente está todavía en tratamiento, el paciente debe esperar por lo menos a consolidar, dependiendo de qué enfermedad tiene de fondo. Si tiene una leucemia aguda, pues tiene que esperar a consolidar primero su tratamiento inicial, su tratamiento de base, que generalmente se obtiene al final de la consolidación, porque debe estar su enfermedad negativa ya, o sea, ya no debe existir leucemia en su médula al momento de recibir la nueva médula. Y claro, a la par vamos haciendo el estudio del donante que ya viene chequeado, pero solamente viene chequeado y sé que es compatible con mi paciente, pero todavía tenemos que hacerle todas las pruebas predonación para ver si, a pesar de ser un donante compatible, pues es declarado un donante idóneo. Perfecto. Porque puede ser un donante que es compatible 100%, pero que tiene una cardiopatía que no me deja extraerlo, que está con comorbilidades que no le permiten donar, ¿sí? Listo, tenemos otra pregunta. Recordemos que es muy importante la participación de los padres porque justamente estos espacios son creados para que los padres puedan enriquecerse de conocimientos sobre este tema importante que es el trasplante de médula. Tenemos una pregunta aquí en Zoom a través de Catherine que dice: buenas tardes, doctora. Como la mamita de Cristel, mi hijo es único y estoy embarazada, pero mi segundo bebé no es del mismo padre. Mi hijo que padece de leucemia, el padre padece de hipotiroidismo y tiene un tratamiento permanente. Puede servir como donante y también ha tenido un tratamiento de yodo radioactivo. Uh-huh. Eso primero dependerá de que sea compatible, como les decía hace un momento. De qué grado de compatibilidad tenga con su hijo el haplotipo, porque en este caso ya no aspiro a que los alelos sean 100% compatibles, porque tenga en cuenta que el bebé, o sea, el paciente, tiene células tanto del padre como de la madre. Entonces no aspiro a tener 100% de compatibilidad con el padre solamente o con la madre solamente, sí, pero sí puedo aspirar a tener alto porcentaje de compatibilidad. Quiero decir, con eso hasta un 70-80% pudiera aspirar con uno de los progenitores. Si salió favorecido él, que tiene un hipotiroidismo, dice, y que recibió yodo radioactivo,
Si es que él se encuentra con su patología controlada, pues no tiene contraindicación para la donación, si es que está controlado su hipotiroidismo. Perfecto. Vamos a ver si tenemos más preguntas de los padres de familia, asimismo, como lo dijo la doctora Bella Maldonado, si en algún momento algo no queda claro o no hay entendimiento, pueden volver a reformular o a decirnos que nos vuelva a explicar la doctora. Bueno, doctora, tenemos otra pregunta de las cuales hemos organizado también y nos gustaría saber un poco, bueno, ya nos habló sobre los pasos a seguir para ser donante. ¿Y existe alguna secuela al momento de, por ejemplo, Christopher Delgado quiere ser donante? Después de ser donante, ¿qué repercute el ser donante? Ya, esa es una pregunta muy importante. Porque actualmente todavía en nuestro país, a pesar de que ya tenemos 15 años trasplantando, pues todavía no hay cultura de donación. Pero no hay cultura de donación ni de sangre, peormente de médula o de progenitores hematopoyéticos. Al donante realmente, al donante de médula o de progenitores hematopoyéticos realmente no tiene mayor afectación. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Esto ya, como ya tiene más de 50 años de progreso en el trasplante, pues se han hecho numerosos estudios para evidenciar eso, para evidenciar si afectamos en algo al donante, porque no se trata aquí de curar al uno dañando al otro, ¿no? ¿Cuál es el mayor perjuicio que pudiéramos causar? Es que al donante sano, bien, yo tengo leucemia, tengo a mi hermano 100% compatible, viene mi hermano, ¿qué es lo que le hago yo a ese donante? Le administro una medicación que se llama estimulante de colonias granulocíticas, o filgrastim, como le quisiéramos llamar. Entonces, le administro esa medicación que va dirigida a multiplicar sus células medulares, a multiplicar de manera tremenda la producción medular. De tal manera que al quinto día de yo administrar esa medicación a un donante sano, al quinto día se produce se forma o se crea una curva, se dibuja una curva de producción medular que hace ver que ya la médula, las células medulares ya no caben en la médula, y entonces allí, al quinto día, generalmente se da eso, que pasan a la sangre, y entonces ya estando en la sangre yo ya las puedo extraer conectando al paciente a la máquina con un catéter especial y ordenándole a la máquina que me extraiga esas células medulares que le he obligado a producir. Entonces, como ese es el proceso de donación, en ese transcurso, pues, ¿qué pudiera ocurrir? ¿Qué es lo máximo que le pudiera ocurrir al paciente, al donante? Es que al ponerle el catéter, un poco de dolor y todas las complicaciones que pudieran haber con la puesta de un catéter central, que eso lo hacemos a diario con gente muy experta, y entonces pues menos del 0.01 pudiera haber complicación al momento de la puesta de un catéter. Y luego el retiro de esta, que claro, se lo realizamos después de extraer las células. Eso es lo máximo que le garantizo que va a sentir el donante. A lo mejor un poco de dolor óseo, porque le estoy obligando a su médula a producir un poco de dolor óseo a partir del día 3 hasta el 5, que con un poco de paracetamol se va. Entonces, no hay mayor perjuicio para el donante. Como su médula está sana, porque si no estuviera sana no pudiera donar, entonces ella sigue su producción medular constante que la lleva diariamente. Entonces él al momento de la extracción, él sigue produciendo sus células, o sea que nada más le he extraído las células que le he obligado a producir. El resto de sus células normales se quedan en su organismo y su médula sigue la vida como ha venido haciéndolo antes de la donación. Entonces, su médula no se va a afectar en absoluto. No hay enfermedades que se puedan atribuir a la donación. Eso está comprobadísimo. Hemos hecho estudios durante todos estos años a los donantes para ver si con la donación causamos algún daño. Pues no se ha dado nada. Si el paciente presenta alguna enfermedad después de 2 años, 3 años de haber donado, pues eso estaba escrito que él iba a padecer esa enfermedad, pero no podemos culpar a la donación por ello, porque está demostrado que eso no produce ningún daño, ninguna malignidad, ninguna enfermedad después de la donación.
Y una vez que ella dona, al día siguiente ese donante lleva una vida completamente normal. Perfecto, entonces queda muy claro, doctora, que no hay que tener miedo a ser No hay que donantes, temer. hay que primero informarse y, cómo no, buscar las alternativas que nos califiquen a nosotros como donantes. Así que a todos nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales los invitamos a participar y a tener esa cultura de donación. Tenemos varias preguntas, doctora, tenemos algunas preguntas más. Y Recordemos que... eso quisiera aprovechar a decirle tanto a las mamás de los chicos que están afectados con estas leucemias o cualquier tipo de enfermedad que tengan indicación de trasplante, que no tengan temor a preguntarnos. Es más, pudieran llamarnos a nosotros al Hospital de Solca, a la extensión 2287, y hacernos la pregunta. Muchas veces hay pacientes en que los familiares no quieren donarle por el temor que tienen a la donación. Entonces, si ellos tienen inquietudes, pues no tienen ningún problema en llamarnos, en traerlo, que nosotros no nos gastaremos más de 10, 20 minutos en explicarle para que no tenga temor a la donación y pueda realizarse el procedimiento. No sea por ello que no se lleve a cabo el trasplante. Perfecto, doctora. Recordemos el número, podemos llamar a Solca a la extensión 2287. Perfecto. Doctora, tenemos otra pregunta y dice, doctora, usted supo mencionar que el cordón umbilical de mi futuro hijo, creo que es, puede servir para el trasplante. Así no sean hermanos al 100%, de padre y madre solo por madre. ¿Puede explicar mejor esa parte, por favor? Sí, claro. Como les decía hace un momento, los progenitores hematopoyéticos obtenidos desde la sangre de cordón umbilical son más inmaduros y por tanto son menos antigénicos y ofrecen menos rechazo al momento del trasplante. ¿Cuál es el inconveniente de la sangre de cordón umbilical? Que me tengo que conformar con la cantidad de células que viene en ese cordón, que generalmente son escasas. Entonces, en mi experiencia, para cuánto alcanza la sangre de cordón umbilical, las células obtenidas de él, para un chico que llega hasta los 30, 35 kilos máximo. A partir de ese peso, porque toda la dosis celular se la da por peso al paciente, ¿eh? Entonces, a partir de ese peso, pues ya necesitaríamos 2 o 3 cordones, y claro, obtener un cordón compatible ya es difícil, obtener 2 o 3 ya casi imposible. Pero sin embargo se puede dar. El hermano que no es de papá y mamá, ¿verdad? Que no es consanguíneo, sino que es un medio hermano, pues también tiene el chance de ser compatible con su hermano. ¿Por qué? Porque como les explicaba anteriormente, no se necesita ser compatible 100% en el caso de sangre de cordón, porque como son menos antigénicas, rechazan menos. Entonces, se puede jugar con una compatibilidad hasta de 4 o de 6. O sea, si tengo 6 alelos, con 4 que sean compatibles, me basta, ¿sí? Porque no son muy antigénicas. Entonces, si su hijo o hija que está viniendo, que está en su vientre, y cuya sangre de cordón es compatible de 4 o de 6 compatibilidades, de 6 alelos, entonces me serviría para un trasplante. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la sangre de cordón? Como no tenemos un banco público, nosotros trabajamos con el Centro de la Transfusión de México, que con ellos hemos encontrado que hay bastante compatibilidad entre donante y receptor. No sé, tendrá que ver la raza, algunos factores tendrán que ver, pero somos bastante compatibles con los mexicanos. Entonces, con bastante frecuencia, pues hemos podido obtener donantes de cordón umbilical de allá y hemos importado cordones para realizar el trasplante acá. Pero claro, eso es más fácil, como les explicaba hace un momento, buscar en un registro y decir esta unidad quiero, o esta de acá quiero, esta de acá tiene el mismo sexo, tiene el mismo grupo sanguíneo, tiene la celularidad que yo requiero, y entonces es más fácil traer. Es más difícil ponerse a chequear a uno por uno, ya, la prima también parió y entonces voy a también extraerle, porque es más difícil de encontrar, y claro, los costos de este estudio son un poco elevados, están alrededor de $1,000 cada chequeo, ¿verdad?
Entonces hay que ir a chequear al más próximo al paciente. No sé si quedó claro, pero que si en todo caso, si usted quiere contar con la donación, probable donación de su hijo, que sería medio hermano del paciente, pues sí, lo podría hacer. Perfecto, doctora. Tenemos muchas personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web y aquí mismo en Zoom. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Por qué no podría funcionar el trasplante? Nos pregunta una mamá nuevamente. ¿Por qué no podría funcionar el trasplante? El trasplante de médula ósea es un procedimiento terapéutico que si tiene la indicación adecuada, o sea, es una enfermedad que se debe trasplantar. El paciente está con cero enfermedad, quiero decir con ello, ya recibió el tratamiento inicial, ¿verdad? Y viene a consolidar con un trasplante. No ha recibido tantos tratamientos antes, sino que ha recibido los suficientes, o sea, los requeridos nada más. El paciente está en buenas condiciones clínicas y sus células son buenas receptoras, o sea, son sensibles al tratamiento quimioterápico. Esos factores pre-trasplante son importantes para el éxito del trasplante. Ahora, luego vienen otros que tienen que ver directamente con el trasplante, que depende enteramente de su organismo, que al momento nosotros administramos la quimioterapia. Damos un periodo de tiempo en el que administramos las células del donante, que es el trasplante propiamente dicho. Y de allí viene un periodo en el cual actúa la quimioterapia y entonces blanquea toda la médula, que es un periodo de aplasia medular. Ese periodo es el más crítico del paciente. ¿Por qué? Porque en ese momento sus blancos, sus glóbulos blancos, sus rojos, sus plaquetas están muy bajitas, sus blancos están en cero, porque de eso también depende el trasplante, están en cero y por tanto pues cualquier proceso infeccioso o cualquier proceso hemorrágico se puede llevar a cabo en ese periodo que le llamamos de aplasia medular. Y luego viene el periodo de recuperación hematológica, en el cual ya las células que fueron donadas, que fueron injertadas, ya comienzan a producir, y entonces en ese momento nosotros estamos felices los que trasplantamos, al momento en que ya vemos que comienza a producir la médula, que ya comienzan a subir los blancos por ahí a 50, a 100, a 500, cuando pasan de 500 ya nosotros somos felices. Somos felices por el éxito del trasplante, porque ya injertó la médula, pero también nos preocupa porque en ese momento en el que ya injerta las células del donante, el organismo, por más de que sea su donante 100% compatible con el paciente, el organismo, el sistema inmunológico del organismo del paciente pudiera reconocerlas como extrañas y rechazarlas. Entonces, de todo eso depende el éxito del trasplante. De en qué grado de enfermedad vino, si vino en remisión o no vino en remisión, si el paciente tenía otras enfermedades de fondo, como por ejemplo es cardiópata, es diabético, tiene comorbilidades importantes, pues también eso afecta en el éxito del trasplante. Y luego también el grado de aceptabilidad que tenga a las drogas y también la respuesta hematológica al injerto. Y luego también viene el post-trasplante, en el cual el paciente ya se va a casa, nosotros mandamos a la casa al paciente con las defensas completas, con las plaquetas fuera de riesgo, con niveles de plaquetas fuera de riesgo y con niveles de rojo también fuera de riesgo. Pero claro, se van con indicaciones específicas, como por ejemplo estar cerca del centro por lo menos 3 meses, o sea, vivir cerca del centro de trasplante, porque hay gente de provincia que entonces sí les recomendamos que tengan vivienda en Guayaquil durante los 3 primeros meses, sobre todo los halogénicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cambio, si nosotros no llevamos el control de su inmunosupresión, de la medicación que le damos para evitar el rechazo, por más de que ese paciente se haya ido súper bien a su casa, se puede echar a perder si el paciente no está tomando la medicación antirrechazo adecuadamente. Entonces, como vemos hasta ahora, hay factores que influyen en el éxito del trasplante, factores pre-trasplante, en los que tiene que ver enteramente más su enfermedad,
factores que influyen durante el trasplante y factores post-trasplante que pudieran afectar el éxito del trasplante. Bueno, estamos con la doctora Bella Maldonado, especialista en trasplante de médula. Tenemos más preguntas, doctora. Estamos ya un poco llegando a nuestro tiempo, pero tenemos muy buenas preguntas y quisiera empezar por esta de aquí, que dice: he escuchado de algunos casos que se hacen autotransplante. ¿Cómo saber si mi hijo puede optar por esto o necesita un donante? Bien, el autotrasplante tiene indicaciones específicas. ¿Para quién va dirigido el autotrasplante? Para aquel que no tiene afectada su médula. Porque tenga en cuenta que auto quiere decir propio, ¿verdad? Si voy a hacer un trasplante autólogo, la célula progenitora, la célula madre, la voy a obtener del propio paciente. Entonces, si mi médula, si me voy a hacer un trasplante con mis propias células, si mi médula está afectada, ¿cómo me voy a trasplantar con mis propias células? Eso es ilógico. Entonces, hay ciertas enfermedades que sí tienen indicación específica del trasplante autólogo. Entre ellos está el mieloma múltiple, que a pesar de inicialmente tener afectación medular, se tiene que dar un tratamiento de base, de inducción que le llamamos, y consolidar actualmente los esquemas de tratamiento, tanto del mieloma como del linfoma, de ciertos linfomas, lo ofrecen de entrada como consolidación el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Entonces, el paciente con mieloma o el paciente con linfoma que tiene indicaciones de trasplante autólogo, primero reciben el tratamiento para su enfermedad y al cuarto o quinto ciclo de ese tratamiento, dependiendo del esquema que haya recibido, consolida con un trasplante autólogo. Para ello, tienen que haber recibido el tratamiento suficiente, sobre todo en el mieloma, para que ya no exista ninguna célula mielomatosa en la médula y yo poder extraer sus células mediante un proceso parecido al que les mencionaba anteriormente, pero un poco más prolongado, porque como el paciente mismo es el donante y como tiene enfermedad, entonces tengo que darle un poco más de chance de que sus células produzca, de que su médula produzca y pueda extraerle las células. ¿Por qué? Porque un paciente autólogo, o sea, un trasplante autólogo, ya ha recibido tratamiento esa médula, entonces es más difícil que me produzca células. No es como el donante sano que viene y en 5 días ya tiene cantidad de células para ofrecerme. En cambio, este es un paciente que ya ha sido tratado y sus células y su médula ya ha sido maltratada también por esa quimioterapia. Entonces hay menos chance de que me produzca la cantidad de células que yo necesito para autotrasplantar ese paciente. Entonces, en los niños generalmente sí pueden autotrasplantarse. En el caso de los linfomas, por ejemplo, en ciertos linfomas hemos tenido algunos niños que hemos trasplantado y algunos ni siquiera con enfermedad negativa, todavía con algo de enfermedad, y le hemos ofrecido, y es más, hemos tenido casos en los que hemos ofrecido un doble autotrasplante para poder borrar toda su enfermedad y los tenemos ahora ya como jóvenes muy saludables que llevan una vida completamente normal. Entonces, si el niño tiene leucemia, en cambio, si es que es un niño con leucemia linfoblástica aguda, pues la indicación no es un trasplante autólogo, es un trasplante alogénico. Más aún si es que ha recaído, pues tiene indicación de alogénico, porque es su médula la que está afectada. Entonces, lo que necesitamos es borrar con una quimioterapia toda la enfermedad que tiene actualmente y colocar células nuevas de una persona que nunca ha tenido leucemia, que nunca ha tenido ninguna enfermedad, para que regenere su médula completamente. Entonces, el trasplante autólogo tiene indicaciones específicas que más están dirigidas más a la población adulta porque es la que más padece de linfomas y de mielomas, que son los que más indicación tienen. Hay ciertos otros tumores sólidos, como por ejemplo los de testículo, que también pudieran tener indicación. Excelente, doctora. Sin duda nos ha aclarado un poco más nuestras dudas acerca de lo que implica tener un trasplante de médula. Aquí hay una pregunta muy importante, doctora, que también la han repetido acá, que es acerca de la recuperación. Por ejemplo, doctora, nos pregunta sobre el tema de la alimentación para la recuperación después de un trasplante de médula.
¿Qué recomienda la doctora Bella Maldonado para que el paciente pueda recuperarse de forma más óptima y, como no, a través de la alimentación? Normalmente un trasplante de médula autólogo generalmente tiene una hospitalización que va entre 20 y 21 días, es la mediana de hospitalización. El trasplante halogénico con donante, quiero decir con ello emparentado, pues la hospitalización más o menos lleva de 30 días, es la media de hospitalización, pero pudiéramos llegar hasta 45 días sin problema. Eso es durante el procedimiento del trasplante. Y claro, durante ese tiempo nosotros gobernamos su alimentación porque comen solamente lo que nosotros le damos, ¿verdad? Que generalmente es comida que viene preparada bajo nuestras indicaciones, con cubierta, porque durante el trasplante pues ese paciente está desprotegido de sus propias defensas, no solamente celulares, sino humorales también, porque las inmunoglobulinas también las bajamos con la quimioterapia. Entonces, claro, allí usan una alimentación súper estricta que va dependiendo del día del trasplante y dependiendo del estado del paciente. Entonces, si está lleno de mucositis, pues ya damos líquidos, ya, dependiendo de cómo está, vamos dando la dieta. Pero ya una vez que se va a casa, generalmente ya se van, no se pueden ir sin aceptación de vía oral. O sea, si es que todavía está con vía parenteral, pues no puede ir a casa, tiene que probar ya la digestión para nosotros poderlo dejar ir a casa. Entonces, en casa que las recomendaciones son las mismas que se tienen ya con cualquier tratamiento quimioterápico previo, que ya generalmente las mamitas ya van peritas en administración de su alimentación en los chicos, porque igualmente las otras quimioterapias también bajan sus defensas. Entonces, dieta, evitar los crudos, ¿verdad? Evitar los crudos, toda la alimentación tiene que ser bien cocida, alimentos que no se pueden, por ejemplo, frutas que no se pueden pelar, como por ejemplo la mora, la frutilla, no se las recomienda, se las evita. Hay ciertos lácteos, o sea, ciertos alimentos como los lácteos en que hay periodos en los que no se los puede utilizar. Hay pacientes en que normalmente sin un trasplante no toleran los lácteos, hay otros que durante el trasplante también no lo hacen, entonces los tenemos que evitar. El exceso de condimentos o picantes en la comida pues también se la erradica casi totalmente. Las comidas grasas, el exceso de grasas, de comidas picantes y los crudos pues es estrictamente requerido evitarlos al momento después de un trasplante, cuando ya van a casa. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, yo que sé, que creen que pueden tomar la leche de soya cruda y tal, y se la han tomado y provocan una enteritis en ese momento porque su intestino todo se va un poco delicado porque hay pacientes que se afectan mucho y una afectación de ese tipo, o sea, una desobediencia a la ingesta alimenticia de ese tipo, pues pudiera degenerar en un rechazo luego. Ya no puede administrarse la medicación oral que mandamos para el rechazo y entonces terminan con complicaciones graves de enfermedad de rechazo, pudiendo haberla evitado solamente con la alimentación adecuada. Entonces, evitar los crudos, evitar el exceso de grasas y evitar las comidas picantes. Perfecto, estamos llegando ya al final de esta muy interesante charla con la doctora Bella Maldonado a través de Pausa por una Buena Causa. Y bueno, tenemos muchas preguntas, doctora. No sé si habrá tiempo para una más. Sí, no hay problema. Perfecto, doctora. Bueno, nos van a pasar unas preguntas por medio de nuestra red social de Facebook, que ya me estaban diciendo que por favor les ayudara con esta pregunta. Pero yo tengo otra que me surgió, doctora, y es sobre si existen alternativas al trasplante. ¿Existe bueno, pues, alguna alternativa que... Bueno, mira, el trasplante ha tenido su tiempo de apogeo, ¿verdad? Para ciertas patologías sigue siendo el trasplante la opción, la única indicación con opción de curación. Así.
por ejemplo, las leucemias, ¿verdad? Tienen ciertas leucemias en cierto estadio, como les explicaba hace un momento, pues no les queda otra que trasplantarse, traer una nueva médula y ponérsela y seguir viviendo. Y si logró pasar pues todas las complicaciones probables que hubieran en algún trasplante, pues tienen chance de curación. Actualmente ya hay ciertas enfermedades que antes tenían mucha indicación de trasplante que ya no, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica hasta el año 2000, en que aparecieron los inhibidores de la tirosina quinasa, que es un tratamiento específico para ellos, hasta eso se trasplantaban mucho, porque era una enfermedad que ofrecía mortalidad en alto rango. Entonces, desde el año 2000 para acá, en que apareció el imatinib, el nilotinib, el dasatinib, pues los pacientes llevan una vida completamente saludable como una persona completamente normal, sin haber pasado por el riesgo del trasplante, porque el trasplante tampoco es color de rosa. Entonces, si yo tengo una pastillita que me ofrece la misma sobrevida que me ofrece el trasplante sin haber pasado por el riesgo del trasplante, pues adiós, gracias. Entonces, con eso quiero decir que hay algunas indicaciones que antes no tenían otra opción, sino que el trasplante que ahora ya la tienen, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica. Actualmente hay otras opciones terapéuticas, como por ejemplo las CAR T-cells, que las realizan con los propios linfocitos de los pacientes, pero que desgraciadamente nosotros pues todavía no tenemos acceso, está recién ofreciéndose en los grandes centros internacionales, y pues que ofrecen lo mismo que ofrece el trasplante sin los trastornos que pudiera ofrecer el trasplante. Yo creo que en este momento no nos queda otra que trasplantando, pero pronto pues van a poderse optar por muchas otras opciones terapéuticas que ofrecen tanto como el trasplante. Como le decía, doctora Bella Maldonado, tenemos muchísima gente muy conectada, muy identificada con todo lo que usted está hablando, y me piden por favor que haga esta última pregunta, doctora. Si un paciente al ser trasplantado rechaza el trasplante, ¿puede volverse a trasplantar, doctora? Bueno, mira, el rechazo a las células del trasplante puede ir desde algo muy leve, como por ejemplo un rash o un sarpullido, así que le llama la gente, en la piel, nada más. Puede ir desde un rash hasta amenazar la vida del paciente, pues puede afectar su hígado, puede afectar sus riñones y, claro, atentar contra la vida del paciente. Y entonces ahí ya nosotros tenemos que utilizar inmunosupresores en altas dosis, y es algo súper complejo que puede matar al paciente, de hecho. Y el paciente que tiene un rechazo agudo o hiperagudo, pues siempre, a pesar de que salga del rechazo agudo, pues tiene bastante afectado su organismo y pudiera convertirse en un rechazador crónico del rechazo, del trasplante. Entonces, si se puede volver a trasplantar, se puede volver a trasplantar, pero va con el mismo riesgo de seguir rechazando, porque son las mismas células. Entonces, lo indicativo sería es poder optar con otro donante, o sea, que no sea el mismo donante el que ofreció el trasplante anterior y que el paciente hizo rechazo, pues que sea otro que sea igualmente compatible con el paciente. Perfecto, doctora Bella Maldonado. Recordemos que existen muchas prevenciones que hay que tener en cuenta al momento del trasplante en temas de alimentación, evitar las grasas, evitar los crudos, evitar el picante, entre otros puntos importantes que nos ha dado la doctora Maldonado, la doctora Bella Maldonado, especialista en trasplante de médula. Y ya para finalizar, doctora, en primer lugar, queremos agradecerle por esta hora que nos ha brindado de su tiempo, que nos ha ayudado mucho también a conocer y a profundizar más acerca de esto. Recordemos a todos los padres de familia que pueden volver a ver esta charla con la doctora Bella Maldonado y las demás charlas a través de nuestros espacios virtuales, nuestra página web, pausaporunabuenacausa.org, donde tenemos
las distintas charlas, podemos hacernos donantes a través de la página, hay muchos tips de información sobre la alimentación, sobre cómo usar, cómo prevenir el tema de la enfermedad, y cómo no, también hay temas para emprendimiento de los padres de familia. Bueno, tenemos un abanico muy amplio que Pausa por una Buena Causa le ofrece a la comunidad, le ofrece a la sociedad, ¿no? Doctora Bella Maldonado, queremos agradecerle infinitamente nuevamente por lo que nos ha dicho, por lo que nos ha informado. Esperemos tenerla nuevamente en algún momento por acá. Para nosotros ha sido un gran placer, doctora Maldonado. Somos un grupo de jóvenes, de hombres, de mujeres, que está buscando, ¿no?, apoyar y tener algo de posibles soluciones y cómo no dar ese optimismo que necesitan los padres y necesitan las familias que atraviesan por estos momentos. Doctora Bella Maldonado, muchísimas gracias. No sé si quiere dar algún mensaje final. Sí, claro, nada. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a las familias a través de estos consejos que pudiéramos dar en estas charlas. Espero haber sido más o menos didáctica y poder haber llegado a la gente con claridad. Gracias a ustedes porque son un grupo de jóvenes que tienen esta preocupación, que pudieran tener muchas otras y han decidido por estos pacientes que son tan sensibles. Gracias a nombre de ellos y a nombre propio por esta iniciativa. Estoy a las órdenes. En el momento en que requieran, pues aquí me tendrán, si Dios permite. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Bella Maldonado. Está a las órdenes, como ya lo dijo, y queremos agradecer a todas las personas aquí presentes. Recordemos que Pausa por una Buena Causa busca ser ese aliado de la ciudadanía, ese aliado de las familias, que sirve como una guía y un soporte para todos ellos, en temas informativos y, como no, en temas de apoyo. Un abrazo enorme a todos, bendiciones, buenas noches, y nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, Pausa por una Buena Causa. Pausa por una Buena Causa. Con nosotros estuvo la doctora Bella Maldonado. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias también.